Ok, le damos inicio a la presentación de dos teorías lingüísticas, gramaticales, sobre el condicionamiento operante de Skinner versus la teoría mentalista de Chomsky. Ok, vamos primero a conocer un poco sobre la biografía, quién fue Skinner y su trabajo. De 1904 a Estados Unidos de 1990, psicólogo estadounidense. Obtuvo el doctorado en psicología por la Universidad de Harvard. En 1931 continuó sus investigaciones en la misma universidad como asistente de laboratorio de biología. En 1938, Skinner publicó su primer libro, Las conductas de los organismos, influido por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y por el conductismo de John Watson. Skinner creyó que era posible explicar las conductas de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de las conductas mediante técnicas de refuerzo, premio de la conducta deseada, necesariamente sobre animales. Debemos recordar que Skinner fue un gran psicólogo, pero su trabajo fue basado más que todo en animales. Entre los experimentos más célebres de Skinner cabe citar el adiestramiento de unas palomas para jugar al ping-pong. La llamada caja de Skinner todavía es utilizada para el condicionamiento de animales actualmente. En su ensayo Más allá de la libertad y la dignidad, en 1971, Skinner defendió que tales conceptos resultaban en último término perniciosos para la sociedad y que la única manera de alcanzar una convivencia óptima pasa necesariamente por aplicar unas técnicas adecuadas en el diseño de la conducta de sus miembros. Ok, vamos a conocer un poco sobre el condicionamiento operante. Nos habla que el condicionamiento operante es una forma de aprendizaje mediante el cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y, por el contrario, menos posibilidades de repetir las que conllevan consecuencias negativas. Esto quiere decir, aplicando esta teoría que nos habla Skinner, que si un niño, o queremos que un niño extinga la conducta negativa, nosotros simplemente aplicamos un reforzador negativo y esta conducta deberá ser extinta o no podrá ser repetida, ya que es lo que no queremos que pase. En cambio, pasa todo lo contrario si hacemos un reforzamiento positivo. El condicionamiento operante es una teoría psicológica, proceso que ejerce control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente. Destaca que el esfuerzo como factor fundamental del aprendizaje es un proceso que se modifica la probabilidad de una respuesta a base de sus consecuencias y permite a un organismo aprender a controlar su medio ambiente mediante y dar una respuesta para su conducta. Ok, vamos a hablar sobre la caja de Skinner. A partir de estos experimentos, Thorndike estableció un principio que denominó ley de efecto. Cualquier conducta que en una situación produce un efecto satisfactorio se hará más probable en el futuro. Si la respuesta va seguida de una consecuencia satisfactoria, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. Si a la respuesta le sigue una consecuencia desagradable, la asociación se debilita. En otras palabras, Thorndike defendió que todos los animales, incluyendo al ser humano, resuelven problemas mediante el aprendizaje por ensayo y error. Esto quiere decir que a pesar que Skinner basó sus experiencias y estudios con animales, si lo llevamos a la persona o al ser humano, como lo acabo de decir, hay dos asociaciones, tanto de negativa como positiva. Esta fase de condicionamiento operante se divide en 5. Tenemos la primera fase, viene siendo la adquisición. Se refiere a la fase del aprendizaje en que la respuesta es seguida por reforzadores. Durante la adquisición, la respuesta se vuelve más fuerte o más frecuente, debido a su relación con la consecuencia del reforzante. Después de la adquisición, llega la generalización. La respuesta fortalecida mediante procedimientos operantes en un conjunto de circunstancias tienden a extenderse o a generalizarse en una situación similar, al igual que ocurre en el condicionamiento clásico. Luego viene la discriminación.
Los individuos desarrollan también discriminaciones al reforzarse las respuestas en una situación, pero en otra no. Luego de la discriminación viene la extinción. Cuando se retira el reforzamiento para una respuesta particular, dicha conducta disminuye su frecuencia gradualmente, hasta que solo ocurre con la misma frecuencia con que ocurría antes del reforzamiento. Sin embargo, es importante advertir que en muchas ocasiones, después de que se retiren los reforzadores, se advierte inicialmente un aumento de la cantidad de respuesta y de la frustración antes de que empiece la disminución. Y por último, la fase 5 viene la recuperación espontánea. En esta tenemos que, al igual que en condicionamiento clásico, las respuestas se han extinguido, vuelven a aparecer algunas veces, es decir, se da una recuperación espontánea después de un descanso. Los reforzadores utilizados por Skinner se dividen en dos: reforzadores positivos y los negativos. En los positivos tenemos la estimulación discriminativa, seguido de una respuesta deseada, que es la respuesta que nosotros queremos buscar o queremos lograr, y por último la presentación del estímulo reforzado. En cambio, en el reforzador negativo tenemos el estímulo discriminativo, seguido de la respuesta deseada, y por último la eliminación del estímulo. Esto quiere decir que cuando nosotros aplicamos un reforzador negativo, queremos la eliminación de esa actitud que el niño haya tomado o que queremos eliminar. Por eso es la eliminación del estímulo. El condicionamiento operante ocurre como un producto del establecimiento de una relación de contingencia entre las respuestas del organismo y las consecuencias que son producidas. Tenemos estímulo ambiental, viene del exterior, le coloca la E. Acciones, movimientos voluntarios de un organismo, le coloca la R. Y por último, el evento en el ambiente que se presenta de forma contingente o continua, le colocamos la C. Cabe destacar que en estos eventos contingentes o continuos se presentan dos clasificaciones: los aversivos y el reforzador. Los elementos de condicionamiento operante se pueden dividir en tres etapas. La primera vendrá siendo la respuesta operante. Consiste en que el condicionamiento operante ocurre cuando una respuesta llamada la respuesta operante opera en el ambiente para producir consecuencias específicas. La segunda etapa, el segundo elemento esencial, es la consecuencia, en este sigue a la conducta, y el tercero se llama reforzadores. A este tipo de consecuencias que incrementan la probabilidad de que la conducta se repita es contraste de los estímulos aversivos que ocasionan la disminución de la probabilidad de que una conducta operante se repita. Ahora hablaremos un poco sobre Noam Abraham Chomsky. Un poco de su biografía vendría siendo: es un lingüista filósofo estadounidense. Fue introducido en la lingüística por su padre, especializado en lingüística histórica del hebreo. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró en 1955. Elaboró una tesis sobre el análisis transformacional a partir de las teorías de Harris, de quien fue su discípulo. Entró a formar parte de la docencia en Massachusetts. Fue profesor de allí desde 1961. Es autor de una aportación fundamental a la lingüística moderna, con la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional. Esa gramática es la que actualmente estudiamos nosotros. Chomsky permite dar razones de la identidad estructural profunda entre oraciones superficialmente distintas, como sucede entre el modo activo y el modo de una oración pasiva. En el nivel profundo, la persona posee un conocimiento tácito de las estructuras fundamentales de la gramática, que Chomsky consideró en gran medida innato, basándose en la dificultad de explicar las competencias adquiridas por los hablantes nativos de una lengua a partir de la experiencia deficitaria recibida de sus padres. Consideró que la única forma de entender el aprendizaje de una lengua era postular una serie de estructuras gramaticales innatas, las cuales serían comunes, por tanto, a toda la humanidad. En este sentido, podría hablarse de una gramática universal, a cuya demostración y desarrollo se ha dedicado los numerosos estudios que han partido de las ideas de Chomsky. Aparte de su actividad en el terreno lingüístico, ha intervenido a menudo en lo político, provocando frecuentes polémicas con sus denuncias del imperialismo estadounidense desde el comienzo de la guerra de Vietnam.
y sus reiteradas críticas al sistema político y económico de Estados Unidos. Cabe decir que Chomsky aún, gracias a Dios, sigue vivo y actualmente hace sus críticas desde su base gramatical o lingüística, aporta a lo político. Ok, hablaremos un poco qué es el mentalismo e innatismo. Es una doctrina que según la cual algunos conocimientos son innatos, es decir, no fueron adquiridos por experiencia, sino que nacimos sabiéndolo. Los conocimientos son innatos, existen antes de aquellos adquirirlos por medio del aprendizaje por experiencia. El lenguaje es algo innato, no aprendido. Los seres humanos estamos biológicamente programados para ello y tal efecto poseemos ya una predisposición a los sentidos. Él nos habla de que nosotros ya nacemos sabiendo el lenguaje, simplemente cuestión de desarrollarlo. La hipótesis innatista. ¿Es la lengua innata? Según Chomsky, el ser humano nace con una propensidad para adquirir el lenguaje, o sea, que está preprogramado para adquirir una lengua. Cualquier niño de facultades normales puede aprender cualquier lengua como lengua materna. La genética le ha dotado con la capacidad de adquirir una lengua. Las características de la teoría de Chomsky. Tenemos, Chomsky toma una posición mentalista. La teoría de Chomsky es una teoría formal del lenguaje, según la cual el lenguaje se genera a partir de unas estructuras innatas, por eso su teoría se conoce como gramática generativa. Establece el principio de la autonomía y el principio del innatismo. Toma el conductismo como si fuese toda la psicología, porque si no se puede explicar, debe ser porque es innato. Algunos principios de Chomsky tenemos principios de la autonomía. El lenguaje es independiente de otras funciones y los procesos de desarrollo del lenguaje también son independientes de otros procesos de desarrollo. Y tenemos principio del innatismo. El lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales, una gramática que no puede aprenderse asociativamente en virtud de las asociaciones de estímulo con respuesta, por lo tanto es innato. Algunas teorías innatistas de personas que poseen el dispositivo de adquisición del lenguaje tal tenemos. Existe en el niño una predisposición innata para aprender en el lenguaje. El lenguaje es un aspecto creador. Y tenemos el lenguaje es específico del ser humano, en este biológicamente dispuesto a adquirirlo. Él nos habla, como ya lo acabamos de decir, de que es innato, de que el niño o el ser humano nace innatamente adquiriendo ese desarrollo. ¿Cuál es la teoría innatista? Los fundamentos del modelo chomskiano nos dice: el aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano. La imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el lenguaje de otros. Los intentos del adulto dirigidos a corregir los errores de los niños no ayudan al proceso del lenguaje. Tenemos que tomar en cuenta este aspecto fundamental. Y por último, la mayoría de las pronunciaciones de los niños son creaciones personales y no respuestas aprendidas de otras personas. Por eso lo llamamos innato. Chomsky afirma que el lenguaje ya está en la mente. Sostiene que el papel del ambiente es del ser desencadenante de estructuras ya establecidas e internas del organismo. Una posición mentalista en el lenguaje obedece a principios generativos y formales presentes a la mente humana. Un ejemplo que les puedo ofrecer sería este de una teoría innatista. Al escuchar a un niño de 1 año y medio la pregunta ¿dónde está mi mamá?, Chomsky infiere que nadie le enseñó al niño la posición que deben de ocupar las palabras para que una oración sea afirmativa, como mi mamá está en la casa, se convierta en interrogativa. Chomsky se da cuenta que algunas reglas gramaticales son excesivamente complejas como para que los niños puedan inventarlas. Por lo tanto, incluye que estas habilidades no pueden ser adquiridas, sino que son innatas. Ok, conozcamos algunas críticas sobre el condicionamiento operante de Skinner. Las más probables que los padres reaccionen al lenguaje del niño que a la reacción de la gramática o a la pronunciación del niño. Otra crítica, la productividad lingüística. Los niños emplean de manera constante expresiones por las que no han sido recompensadas. Y por último, la corrección gramatical de los padres solo explican por qué el niño a la larga pone fin a la sobreregularización.
pero no explican por qué comienzan a hacerlo. Ahora observaremos algunas críticas sobre Noam Chomsky. Este nos habla, si la adquisición del lenguaje fuera innata, su desarrollo debería ser aún más rápido y perfecto. Ya que Chomsky nos habla de que el lenguaje es innato y nacemos con él, debería haber esta crítica está fundamentada o basada en eso. Para pensar no es necesario conocer el lenguaje, puesto que podemos pensar en imágenes. El medio importa mucho más en el aprendizaje del lenguaje y marca importantes diferencias. Las lenguas del mundo son muy diferentes entre sí. Debemos reconocer que en el mundo hay mucha distinción del lenguaje y cada quien tiene sus características o estructuras en sí. Chomsky renuncia a explicar la adquisición del lenguaje, no explica mecanismos de esta adquisición. Chomsky se dedica a criticar la teoría de Skinner. También tenemos, es cierto que en general los niños aprenden el lenguaje independiente de los estímulos, pero también es verdad que hay diferencias individuales. Ignora los factores cognitivos sociales. El lenguaje para él se asemeja a una especie de órgano biológico especializado, ya que él dice que es innato y nacemos con él. Es un modelo instantáneo que no da cuenta del proceso del desarrollo. Desde el momento en el que el niño usa, parece que ya no ha aprendido, no da un orden de adquisición. ¿Por qué Chomsky se opone a la teoría de Skinner? Algunas críticas que hay son: Chomsky rechaza la transposición de experiencias con animales sobre el condicionamiento para el aprendizaje humano. Debemos saber que Skinner, sus experimentos y sus estudios fueron basados sobre animales. Está de acuerdo con que los niños adquieren comportamientos verbales y no verbales a través de la observación e imitación, pero rechaza la idea de la necesidad de refuerzo permanente. Cualquier niño está apto para adquirir gramáticas de gran complejidad debido a la capacidad lingüística innata del ser humano. Otras críticas de Chomsky a Skinner son: la imitación contribuye, pero no explica a cabalidad, pues las reglas gramaticales son demasiado complejas. La teoría del aprendizaje no tiene en cuenta las formaciones imaginativas, como los niños dicen cosas nunca antes escuchadas. Ahora tenemos algunas críticas a los innatistas. Nos dicen, no explica por qué algunos niños adquieren el lenguaje más rápido que otros, ya que es innato, debería hacerlo. ¿Por qué difieren en su destreza y fluidez lingüística? ¿Cómo entienden el significado de las palabras? ¿Por qué el desarrollo del lenguaje parece depender del hecho de tener a alguien con quien hablar y no simplemente escuchar un lenguaje hablado? La polémica de Chomsky-Skinner. El lingüista Noam Chomsky y el conductista Skinner mantuvieron un debate sobre la forma en que el niño aprende el lenguaje. Esto fue lo que Skinner respondió. Al hilo de su teoría conductista, supuso que cuando el niño comienza sus primeros balbuceos ligeramente articulados, los padres refuerzan su conducta con muestras de alegría o cariño, sobre todo cuando los sonidos infantiles se asemejan a ciertas palabras. Así, el niño pronuncia el sonido semejante a ma, la madre reforzará verbalmente esa conducta señalándose a sí misma y repitiendo el sonido mamá. Aquí esto incluye los reforzadores positivos y negativos. En este caso estamos hablando de un reforzador positivo. Chomsky nos dice: critica radicalmente esta concepción. Si el proceso se produjera como apunta Skinner, no podría explicarse fenómenos como el uso de las reglas gramaticales por parte del niño o las diferencias que éste muestra con respecto a una manera imitación de lo que hablan los adultos. Chomsky argumenta que el niño conoce las reglas gramaticales, puesto que es capaz de hablar conforme a ellas, sin que pueda explicarse de tal conocimiento por causa de algún tipo de aprendizaje. Para que el niño comience a hablar una lengua se necesitan obviamente aprendizajes concretos sobre esa lengua, pero su capacidad para reconocer la estructura sintáctica de cualquier lengua sería básicamente innata. Ok, con esto me despido con dos citas, una de Noam Chomsky que nos dice: el lenguaje de hoy no es peor que el de ayer, es más práctico como el mundo en que vivimos. Y la segunda de Skinner se basa en: la educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida.
Muchas gracias, espero que le haya gustado. Me despido.